La guía básica de hermenéutica quise o he tenido el anhelo de elaborarla de la siguiente manera. Cualquier tema que usted estudie o cualquier tema que usted desee analizar, usted debe hacer las cuatro preguntas claves. Número uno, el qué. Número dos, el por qué. Número tres, el para qué. Y el número cuatro, el cómo. Son cuatro cosas fundamentales que todo estudiante de cualquier tema, más aún de hermenéutica, debe tener claras. Porque la hermenéutica ya vamos a ver ahora mismo primero el qué, las definiciones de hermenéutica, es decir, qué es hermenéutica. Segundo, por qué, es decir, por qué es fundamental o cuáles son las razones para estudiarla. En este caso, estudiar hermenéutica. Tercero, el para qué, es decir, el propósito de usarla. Es decir, cuáles son los propósitos específicos de usar hermenéutica. Y el siguiente es el cómo. Este es evidentemente fundamental. El cómo. Aquí tiene que ver con los procedimientos, las pautas, los principios y las normas para aplicar correctamente la hermenéutica. Entonces, vamos a empezar entonces a desarrollar esto. Número uno, el qué, el por qué, el para qué y el cómo. Cuando un estudiante de hermenéutica bíblica eh, puede responder por lo menos básicamente estas cuatro inquietudes, entonces ya tiene una noción clara de el propósito mismo, de las razones, de los procesos, procedimientos relacionados con la hermenéutica bíblica. Ahora, ¿qué es hermenéutica? Bueno, vamos a desarrollar digamos, esta parte de una manera mucho más básica y vamos a empezar de lo más básico. Hermenéutica sencillamente es el arte de la interpretación. Eso es lo que es hermenéutica, el arte de la interpretación. Ahora, como sabemos que es hermenéutica bíblica, pues evidentemente sería el arte de la interpretación bíblica o el arte de la interpretación de la Biblia. Y evidentemente estaríamos más específicamente hablando de interpretar los versículos bíblicos, las palabras bíblicas, los pasajes bíblicos. Entonces, en ese sentido, consiste en explicar o desplegar el significado exacto, y esto es bien importante en la hermenéutica, de un texto. Como teología hermenéutica es el arte de exponer o explicar adecuadamente las escrituras. Esta es una muy buena definición que aparece en el diccionario de Noah Webster de 1828. Por cierto, Noah Webster fue un erudito en palabras, en terminología, en etiología, en el área de la etimología y la filología, el origen, el significado, la raíz de las palabras. Y él era cristiano. Y este hombre, erudito, tiene un diccionario muy interesante que se llama el Diccionario de Noah Webster, al cual vale la pena acudir cuando uno hace algunas consultas sobre ciertas palabras. Y en este caso él da una interpretación muy clara, muy concisa y muy contundente de lo que significa hermenéutica. Es el arte de explicar adecuadamente las escrituras. Ahora, si usted indaga en la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, usted va a encontrar que hermenéutica es una disciplina, un método, una regla, una norma, una pauta, un orden que se ocupa de interpretar textos, porque está la hermenéutica en la jurisprudencia, está la hermenéutica en muchos otros aspectos o en muchas otras ramas de la ciencia. Y claro, un buen abogado, un buen juez debe saber interpretar correctamente la ley. Acá en el caso nuestro, un buen ministro del Señor, un buen evangelista, un buen pastor, un buen hombre de Dios, un buen predicador, un buen líder, incluso una buena maestra de escuela dominical, debe y tiene que hacer una buena interpretación de la Biblia, porque somos responsables de compartirle a otros lo que nosotros hemos aprendido en una interpretación de la Biblia. Y si nosotros no tenemos una correcta interpretación, lo que podemos traer es confusión innecesaria en la mayoría de casos, porque
con una buena interpretación o una seria, un serio seguimiento del método, de las reglas, de las normas, de las pautas, de los órdenes que tienen que ver con la hermenéutica, pues vamos, en el caso de la Biblia, a llegar a conclusiones lógicas, a conclusiones razonables, a conclusiones que tengan sentido, básicamente. Ahora, tiene que ver con la interpretación adecuada. Esto es de lo que aparece aquí en la página 18 del libro Usted puede entender la Biblia, de Linda Poitras y Daniel Segraf. Ellos definen hermenéutica de una manera también muy interesante, por eso quiero compartirlo acá. Hermenéutica lo definen como la interpretación adecuada de la Biblia. Su objetivo es entender la Biblia. Eso es evidente. Si usted no puede interpretar algo correctamente si no lo ha entendido. Entonces, evidentemente, una de las cosas hermosas de la hermenéutica es que nos lleva a entender la Biblia como lo hicieron los lectores originales. Cuando se usa una hermenéutica correcta, el significado que el lector obtiene del pasaje sería el significado intencionado por el autor. Porque cuando uno hace lo que se llama hermenéutica, y sobre todo en la época en que vivimos, y en las organizaciones en que nosotros vivimos, en el pentecostalismo promedio, tiende a abusarse de lo que es la hermenéutica y a irse al extremo de la alegorización, todo espiritualizado, todo alegorizado, no hay un estudio muchas veces serio, profundo de los versículos de la Biblia, y lo cual conlleva a aplicaciones erróneas de la Biblia. Y estamos tratando, pues lógicamente no con el escrito de un periodista, ni de un político, ni de cualquier personaje por ahí, sino con la palabra de Dios. Y por ende, el conocer hermenéutica nos sirve a nosotros para acercarnos con el debido respeto y el debido cuidado a los textos bíblicos. Y esto nos ayuda muchísimo para acercarnos a lo que realmente, o la intención correcta, adecuada, indicada, el significado exacto de lo que los autores originales querían decir en los diferentes textos de la Biblia. Ahora, seguimos aquí apenas poniendo ni siquiera los ladrillos, ¿no? Aquí estamos empezando a hacer los cimientos de lo que será esto que se llama hermenéutica. Otra definición muy interesante aparece también en el diccionario Noah Webster de 1828 y define hermenéutica como un arte. Claro que es un arte, es una habilidad, es una destreza, una pericia, una técnica o facultad de realizar determinadas acciones adquirida por, oiga esto es bien importante, adquirida por experiencia, estudio u observación. Esto es lo que se llama la hermenéutica y tiene que ver con eso, que cuando una persona ha estudiado profundamente un texto a través de la experiencia de años muchas veces, y si lo ha hecho bien, porque de pronto hay personas que pueden llevar años estudiando un texto, pero estudiándolo sin normas, sin reglas, empíricamente, sin ninguna dirección, ni del Espíritu de Dios algunos, y otros, pues peor aún, sin una norma clara. Eso los lleva a errores doctrinales, a conceptos personales, a aplicaciones erróneas, incorrectas de un versículo. Pero la hermenéutica tiene que ver con eso, con un arte relacionado con la experiencia, oiga bien, el estudio y la observación. Eso es un análisis. Realmente esto es un método científico para poder llegar a conclusiones lógicas, donde usted hace un análisis, donde usted busca, donde usted pregunta, donde usted indaga, porque nunca se olvide, estimados siervos de Dios, que en este caso todos son estudiantes, eh, nunca se olvide que el modelo bíblico de estudio nos lleva a nosotros a ser a personas que analizan, que indagan, que preguntan, siguiendo el modelo de los bereanos. Ustedes saben qué hacían ellos, ¿no? Ellos iban a las escrituras, indagaban para ver si lo que aún los apóstoles, y entre ellos el hombre de Dios Pablo, les enseñaba si lo que él decía, esto era así. Entonces, definitivamente estamos hablando de la importancia de indagar, de la importancia de preguntar. Ahora, en resumen, hermenéutica es el arte o disciplina de la interpretación. Eso es hermenéutica, en los términos más sencillos posibles. Puede que usted pueda de pronto simplificarlo más, pero eso es lo básico. En resumen, es el arte o disciplina de una interpretación correcta. Ahora,
Les decía hace un momento que la hermenéutica debe apoyarse de otra ciencia más, que se llama exégesis. Y bueno, en este material solo nos centraremos más que todo en la hermenéutica. Pero la exégesis es fundamental, porque la exégesis ya nos da otras reglas bien poderosas para interpretar correctamente un texto. Y cuando se unen estas dos, pues lógicamente se llega a conclusiones muy, muy sólidas, muy contundentes. Ahora, por medio esta interpretación correcta, indicada, se puede dar por medio de sus diferentes pautas o principios. Es decir, hay algunas normas muy específicas que nos ayudan a evitar, o son como esos límites para evitar que nos salgamos del camino. Es decir, para evitar que nos desviemos y lleguemos a conclusiones erróneas. También nos lleva a descifrar, a entender y a comprender adecuadamente un texto. Es interesante. La hermenéutica, conjuntamente con la ciencia, con otras ciencias, entre ellas la exégesis, pero la hermenéutica está allí siempre como una guía especial, nos lleva a eso, a descifrar un texto, a entender un texto, a comprender un texto. Ahora, hermenéutica es el arte de explicar palabras mediante otras palabras en el mismo idioma. Lo dice el diccionario de Noah Webster de 1828. Este es un método muy interesante porque cuando usted va a la Biblia es la palabra de Dios. Para Dios cada palabra es fundamental. Y cuando usted aprende a conocer la palabra y entender qué significa esa palabra, cómo se aplicaba esa palabra, cuál era el significado original de esa palabra y cuál es el significado de ese texto, usted, la misma Biblia tiene digamos, una de las maravillas de la Biblia, es precisamente que muchos versículos se pueden explicar a través de otros muchos versículos y son palabras que explican también un versículo. Ahora, hermenéutica lleva a explicar o desplegar el significado de un texto y dar a conocer el sentido original del mismo. Esto sería, ¿qué es hermenéutica? Básicamente, ¿qué es hermenéutica? Hasta aquí. No sé si de pronto está siendo claro o tienen alguna inquietud sobre el punto que estamos tratando. No, digamos, saliéndonos del texto, ¿no? De lo que estamos hablando. Hasta aquí, me gustaría saber, ¿está claro este primer aspecto? Ayúdenme ustedes allí al menos con una señal o con una pregunta escrita. Yo, pastor, sí. Oh, gracias, ok. Listo, Listo. claro. Ok. Vamos a ir avanzando poco a poco, como les dije, no estamos poniendo todavía ni los ladrillos porque no estamos construyendo, estamos poniendo todavía, abriendo los huequitos para poner el cimiento y de esa manera ir profundizando en el tema. La segunda pregunta es ¿por qué y para qué de la hermenéutica? ¿Por qué y para qué de la hermenéutica? Esta es una pregunta muy importante que la respondo con tres aspectos elementales basados en la definición misma de la palabra hermenéutica. ¿Por qué es importante estudiar hermenéutica? Como lo decía nuestro hermano hace un momento, porque es una herramienta fundamental para un buen desarrollo del ministerio y en este caso de qué clase de ministerio nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el pastor tiene el ministerio de la enseñanza, el maestro el ministerio de enseñar y explicar la palabra, el evangelista incluso de llevar las verdades de Dios en un lenguaje sencillo a las personas que no conocen de Dios. Y evidentemente el predicador necesita, como lo decía hace un momento, incluso desde la misma escuela bíblica dominical, el maestro de niños, el de preadolescentes, el de adolescentes, el de jóvenes. Es el mismo maestro de un seminario bíblico en todos sus niveles. Necesitamos este aspecto. Número uno, porque aprenderemos a entender correctamente las escrituras. Y esta es una, digamos, una base fundamental para la explicación adecuada. Se dice, y fue Albert Einstein quien lo dijo. Él dijo, si usted no puede decirlo en palabras sencillas, es porque todavía no lo ha entendido. Porque a veces cuando nosotros para poder explicar algo tenemos que dar muchas vueltas y enredarnos demasiado, es porque todavía nos hace falta comprender bien el tema. Cuando ya lo comprendemos bien, podemos simplificarlo, podemos decirlo en palabras sencillas. Y la hermenéutica nos ayuda a eso, nos ayuda literalmente a entender
correctamente las escrituras. Ahora, evidentemente esto empuja al siguiente aspecto, y es porque cuando nosotros hemos entendido algo de una manera correcta, entonces aprenderemos a interpretar correctamente las escrituras. Y lo más importante, en tercer lugar, porque aprenderemos a evitar malinterpretar las escrituras. Porque esto es bien importante, ¿no? Lamentamos muchísimo lo que les decía hace un momento y lo reitero, sobre todo en el pentecostalismo, y no solo en el pentecostalismo en general, sino en el pentecostalismo unicitario, muchas veces a causa de no conocer estos aspectos fundamentales, de entender, de interpretar, de evitar malinterpretar, sin ningún tipo de reglamento, algunos hasta bajo la excusa de la revelación y de la inspiración y que Dios les dijo, salen con una cantidad de aberraciones doctrinales, de explicaciones erradas. De ahí es de donde surgió lo que hoy en día se llama el neopentecostalismo. Neopentecostalismo, básicamente, cuando usted les pregunta a ellos sobre hermenéutica, ellos se ríen de la hermenéutica. Ellos dicen, eso no sirve para nada. Y por eso cada uno de ellos termina enseñando literalmente lo que se le viene a la cabeza. Ellos ven en la Biblia un versículo que no habla para nada de lo que ellos dicen, y luego ellos terminan concluyendo cualquier cosa. Y yo he analizado muchas de las literaturas de ellos y me doy cuenta que cuando uno analiza a profundidad el texto que ellos usan como base, uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que están explicando aquí? Y de ahí es de donde surgen las falsas doctrinas. Entonces, es importante tener normas y una de las normas fundamentales para interpretar la Biblia se va a aprender aquí en lo que se llama la hermenéutica y lo vamos a ver en un momento. Ahora, por otro lado, ¿para qué estudiar hermenéutica? Esto también es bien importante. ¿Para qué estudiar hermenéutica? Voy a mencionarles tres razones específicas. Número uno, tres propósitos especiales. Número uno, para explicar, exponer y aplicar correctamente las escrituras. Este es un asunto fundamental. ¿Para qué estamos estudiando hermenéutica? Y qué hermoso, qué bueno que en nuestro amado instituto esta materia aparece dentro del pensum. Precisamente porque estamos llamados a ser voceros de Cristo, a ser embajadores del reino, a ser los predicadores del mensaje. Y esto incluye la palabra literalmente y fundamentalmente. En ese sentido, somos llamados a explicar, exponer y aplicar correctamente las escrituras. Ahora, si nosotros no la hemos entendido, si no la estamos interpretando bien, la explicaremos mal, la expondremos mal y lo peor de todo, la aplicaremos mal. Por esa razón, la hermenéutica es fundamental porque nos ayuda a tener una explicación para tener una exposición y una aplicación correcta de las escrituras. Otro aspecto para qué estudiar hermenéutica es para contrarrestar las malas interpretaciones de las escrituras. Esto es interesante porque la hermenéutica finalmente te da las herramientas necesarias, no solamente para que tú entiendas, interpretes, evites malinterpretar, que es fundamental, no solo para que tú y yo podamos explicar, exponer y aplicar correctamente la Biblia, sino sobre todo recuerda que somos llamados a presentar también defensa y ser, lo que diría el apóstol, columna y baluarte de la verdad, y eso implica defensa de la verdad. En ese orden de ideas, nosotros debemos tener una buena hermenéutica para saber hacer una buena apología o una buena defensa de la doctrina o de las enseñanzas correctas de la escritura, para contrarrestar las malas interpretaciones de las escrituras. Y tercero, para corregirnos si hemos hecho malas interpretaciones de las escrituras. Esto también es fundamental, porque cuando uno entra a hacer un estudio serio, profundo, bíblico, profesional, ético, moral y lógicamente guiado por el Espíritu de Dios de la Biblia, se va a tener que dar cuenta cuando uno ya quiere ser serio y sincero en el estudio, que muchas tesis, conceptos, ideas que uno tenía no eran o no iban acorde a la palabra del Señor. Y cuando usted se va a la Biblia dice, claro, cuando usted entra a un análisis bíblico, usted puede corregir si en algún momento ha hecho mal alguna interpretación bíblica, sobre todo cuando tiene las herramientas correctas para hacerlo. Ahora,
Esto es importante porque esto nos ayuda muchísimo a evitar uno de los peligros de los cuales los apóstoles Juan, Pedro, el mismo Pablo, todos realmente, el mismo Judas nos advertía de lo que se llama hoy en día la apostasía, uno de los peligros más aberrantes con los que nos enfrentamos en los tiempos postreros o los tiempos finales se llama la apostasía, que es un desvío del camino correcto, de la doctrina correcta o de la enseñanza correcta. Esto es lo tremendo, es un desvío, es un desorden, es salirse de la fe. Dice, algunos apostatarán de la fe. Y la hermenéutica, diría yo que es una parte sólida, una parte fundamental, porque nos ayuda a contrarrestar y también a corregir de manera adecuada y con fundamentos lo que no está bien. Ahora, vamos entonces, después de estos aspectos, a preguntarles, bueno, ¿por qué estudiar y para qué estudiar hasta aquí? ¿Estamos siendo claros hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay algún aporte de lo que vamos hasta aquí? ¿O todo está quedando claro? O, bueno, yo sé que pueden surgir incluso muchas preguntas tocante a lo que estamos mencionando, pero creo que al analizar lo que viene, ya muchas también van a ser respondidas, ¿no? Recuerden que estamos empezando aún, pero me gustaría saber, ¿hay alguna inquietud hasta el momento o hasta allí todo claro? Ayúdenme o déjenmelo saber. Bueno, ahí está mi hermano. Claro, Todo pastor. bien, pastor. Clarísimo, pastor. Gracias. Amén. Mi hermano Juan, lo escuchamos. Gracias, maestro. Bueno, Amén. surge una pregunta, la siguiente. Sí, señor. Si tenemos la hermenéutica y tenemos el conocimiento y la herramienta, ¿por qué surgen tantas controversias? Y estoy hablando dentro del mismo campo pentecostal, Sí, señor. unicitario, sobre temas doctrinales. Gracias. Muy buena pregunta y creo que usted dice algo muy interesante ahí mismo en la pregunta para poder responder. Nuestro amado hermano Juan dice, si tenemos la hermenéutica y realmente la tenemos las bases, imagínense ustedes, hoy en día hasta tenemos libros. Yo también enseñé con el anterior material esta materia cuando era el material de lo que se llama el CPIBP. Hoy tenemos el material de la JET y es muy bueno, realmente muy bueno. Y aunque tenemos el material, una de las principales razones por las cuales lamentablemente se llegan a conclusiones erróneas y erradas es porque una de dos, o no se tiene el conocimiento, porque hemos visto que lamentablemente muchos ignoran esto, incluso hay algunos que menoscaban el tema del estudio hermenéutico, lo menoscaban y lo rechazan, y obviamente el rechazar el conocimiento los lleva a no tener el conocimiento y luego a llegar a conclusiones erradas. Y número dos, se tiene, pero se lo tiene incompleto, y eso también es un peligro. Por eso me gustó mucho este estudio que vamos a tener con ustedes, porque es muy amplio, muy bueno, muy profundo y muy sólido, muy contundente. Entonces, en ese sentido, una de las razones primordiales es porque muchos, no importa si son maestros o así llamados o pastores, muchos no han tenido un estudio serio, un estudio profundo de la hermenéutica bíblica. Algunos escasamente saben definir hermenéutica, y bueno, yo he tenido la oportunidad de enseñar esta materia también a pastores en unas ocasiones anteriores. Y cuando ya yo profundicé un poco más, porque aquí lo que voy a hacer con ustedes es dar un nivel un poco más profundo, pero pues en esa ocasión, como todos eran exclusivamente pastores, traté de profundizar un poquito más y me di cuenta de las múltiples preguntas que surgían. Y ellos mismos, algunos humildemente, muy noblemente decían, pastor, yo nunca había escuchado eso, eso. Yo digo, esto es el estudio básico de la hermenéutica, solo que he visto desde un punto de vista más alto, o sea, de profundizar un poquito más. Entonces, a veces suele surgir eso porque muy pocos se han dado al estudio, pero gracias a Dios, ustedes, por ejemplo, son uno de los que están detrás de eso, de decir, yo quiero aprender, quiero hacer las cosas correctamente. Entonces, ante esa pregunta que nos hacía nuestro hermano Juan, una de las razones y las razones fundamentales es una de dos, o porque no se tiene definitivamente o porque se tiene incompleto. Y si queremos agregarle una tercera razón, que creo que también es una de las más fuertes por las cuales he podido notar de que haya tanta contradicción, tanta controversia,
que aunque somos unida en el nombre, pero en cuanto a muchos aspectos hay enormes diferencias, es por el hecho de que algunos ignoran estos principios. Adrede, es decir, conocen completamente la interpretación, son expertos hermeneutas, expertos exégetas, pero uno de los grandes peligros es ignorar y aún así pretender imponer o exponer incluso un concepto personal como si fuera una doctrina, o lo que es peor, una doctrina errónea o errada, como si fuera la sana doctrina. Entonces, lógicamente, eso es muy peligroso. Que Dios nos ayude a todos, porque definitivamente necesitamos estar blindados por la protección de nuestro Dios en ese sentido, y Dios nos ayude. Si nos falta conocimiento, eso se puede arreglar buscando y aprendiendo, indagando, haciendo lo que ustedes están. Si nos falta un conocimiento completo, pues también se puede arreglar profundizando más. Y si ya tenemos el conocimiento, pues se puede arreglar siendo humildes y sujetándonos a la palabra, que es la que debe ser la regla de fe. Realmente alguien decía hace unos días, pon todo bajo la regla de la palabra de Dios. Es decir, todo concepto, toda idea, toda doctrina, todo pensamiento, venga de donde venga, de quien venga, siempre ponla bajo la regla de la palabra de Dios. Y cuando uno la ponerla bajo la regla es compararla, es medirla a la luz de la Biblia. Uno, digamos, en la gran mayoría, casi en todos los casos, finalmente va a detectar cuando algo no está bien o cuando algo está correcto, cuando algo es bíblico, cuando algo es antibíblico, cuando algo está alineado a la palabra o no está alineado a la palabra. Ahora, esa sería una razón fundamental, pero también podrían haber algunas otras razones que pueden llevar a esa controversia, y precisamente es porque aunque se tenga las herramientas, no se las usa correctamente, y eso lleva también a un mal entendimiento, y el mal entendimiento lleva a una mala explicación, a una mala exposición y a una mala aplicación. Y una última razón, y esa pues es la más peligrosa, y oro a Dios que eso no pase en nuestra iglesia ni en nuestros ministros, es que lamentablemente muchas de las falsas interpretaciones o ideas contrarias surgen de las intenciones de cada ser humano. Hay gente que le gusta acomodar la Biblia y no ellos acomodarse a las escrituras, sino que acomodar la Biblia. Y eso pues sí ya es un problema severo y de orden espiritual, y pues oramos que Dios nos guarde a todos, ¿no? Que Dios guarde a nuestros hermanos en general. Eso en cuanto a la pregunta que nuestro pastor Juan Núñez realizaba, y que Dios nos ayude en ese sentido. Por otro lado, vamos a ir ahondando un poco más, porque aquí voy a presentarles algunos asuntos que son básicos. Esto es muy, muy básico, muy sencillo. Ya lo estaremos profundizando cuando entremos de lleno a la parte. Por eso esta primera sesión la dejé como una sesión de una vista panorámica o de asuntos básicos de hermenéutica. Muy bien. ¿Cómo usar la hermenéutica? Es para profundizar lo que acabábamos de mencionar hace un momento. Hay muchos de los que llegan a doctrinas cerradas, y yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Algunos, evidentemente, jamás voy a mencionar nombres de acá, pero he tenido la oportunidad de hablar tanto con aquellos que enseñan cosas erróneas con malas intenciones, es decir, que saben, pero aún así lo quieren hacer para hacer daño. Y también he tenido la oportunidad de hablar con aquellos que, por ignorancia de estas pautas hermenéuticas, enseñaban algo y no se daban cuenta que estaba mal. Y ellos no lo hacían con una mala intención. Aunque enseñaban mal, pero no lo hacían con una mala intención, pero igual estaban enseñando mal. En algún momento ellos corrigieron y dijeron, no, pues sí, la verdad, no había pensado en esto. Es decir, mi intención no era destruir, no era hacer daño. Así me enseñaron, así aprendí. Y es cierto que la Biblia nos enseña que debemos, conforme a lo que hemos aprendido, pero que lo que hemos aprendido sea bíblico, que no sea resultado de la imaginación del hombre, sino de la revelación de la palabra, de lo que realmente la palabra de Dios dice. Entonces, esto de cómo usar las herramientas es fundamental. Esto es crucial. Entonces, la hermenéutica es una herramienta que vamos a mirar algunas pautas de cómo usarla correctamente. Hermano Vitelio, Pastor Vitelio. A ver, para que ustedes se den cuenta algo bien interesante, que va a derribar, es decir, va a echar por tierra, va a destruir una cantidad de conceptos, falsas ideas, malas interpretaciones
y lo más importante, doctrinas de hombres cerradas y hasta doctrinas de demonios, que la Biblia habla de la doctrina de Dios, 1, la doctrina de hombres, 2, y la doctrina de demonios, 3. De la doctrina de Dios surge lo sano, lo puro, lo agradable, lo perfecto, lo que es de buen nombre. De la doctrina de hombres surgen las filosofías cerradas, surgen las ideologías, los falsos conceptos y una cantidad de cosas extrañas. Y de la doctrina de demonios, evidentemente, surge toda doctrina anticristo, toda doctrina que va en contra de lo moral, de lo puro, de lo establecido por Dios. Y son doctrinas generalmente aberrantes o totalmente heréticas, blasfemias, literalmente. Ahora, es importante analizar cada uno de estos puntitos y usted se va a dar cuenta, estos no me los inventé yo, por supuesto, esto hace parte de la base de muchos, primero de la Biblia, pero también de muchos expertos que por muchos años han establecido estas pautas sencillas. Y si usted analiza una a una, cada una sirve para destruir una cantidad de ideas. Número uno, los principios y reglas de interpretación hermenéutica. La primera cosa que todo estudiante bíblico, quien le habla también es un estudiante bíblico, porque como diría una vez un predicador, todos somos y seremos hasta el último día de nuestras vidas en la tierra, no importa si usted es doctor, si usted es magíster, si usted es licenciado, si usted es teólogo del más alto nivel, usted siempre será un estudiante de la Biblia, porque la Biblia es un libro profundísimo que nadie me puede decir, ya me la estudié. No, hay gente que, como en mi caso o en el caso de algunos, ya se la ha leído varias veces, pero eso no significa que ya se la sabe toda. Simplemente significa que ya se la leyó y que hay que volver a empezar. En mi caso tengo algunos cuantos títulos, pero no significa que ya me las sé todas, significa que quiero aprender más, porque cuanto más sabemos que no sabemos y por eso queremos aprender más. Entonces, estas pautas que vamos a ver acá nos van a ayudar muchísimo, enormemente, para tener principios serios. Número uno, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Qué significa eso? Que no, ella no está sujeta a mí. No importa si es alguien muy erudito ni muy inteligente. La Biblia no puede estar sujeta a un hombre. Por esa razón, por ejemplo, este primer principio de que la palabra de Dios tiene autoridad es muy bueno para destruir la filosofía fundamental que construye sectas. Por ejemplo, las sectas son las organizaciones o los grupos o las logias, las reuniones de personas cuya cabeza es un líder, sea hombre o sea mujer, porque hay mujeres dirigentes de sectas y hay hombres dirigentes de sectas, y ellos son la autoridad. Ellos son los que dicen, esto dice así, esto significa así. Ellos son los que determinan todo y nadie puede contravertirles, nadie puede contrarrestarles. Algunos de ellos terminan diciendo que ellos mismos son, dizque un ángel, otros que son Cristo, otros que son una cantidad de cosas aberrantes y supuestamente toman la Biblia precisamente porque violaron este primer principio. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad, no el hombre. El catolicismo promedio siempre ha tenido ese fracaso desde sus albores, desde su génesis o desde su origen, precisamente por eso, porque ellos también adjudicaron, además de que la Biblia es importante, ellos dijeron también el magisterio tiene la autoridad para determinar cuáles son las doctrinas correctas y eso obviamente va a llevar a una locura y es lo que vemos hoy en día. Entonces, número uno, la palabra de Dios tiene autoridad. Número dos, la Biblia se explica por sí misma. Esto hace parte de lo que se llaman reglas hermenéuticas. La Biblia se explica por sí misma. Compagina, no se contradice. Porque una de las, yo he visto, por ejemplo, cuando estudia uno apología, apología es la doctrina o la ciencia que nos lleva a defender la fe, la doctrina, lo correcto, que la mayoría de las falsas doctrinas, de las falsas interpretaciones, han surgido de una premisa o tesis favorita de ellos, y es la que dice que la Biblia no se puede explicar por sí misma, que ella se contradice y que hay que preguntarle a fulano o a mengano a ver qué es lo que realmente la Biblia dice. Entonces, finalmente eso lo que va a hacer es abrir una puerta grandísima para desacreditar la Biblia, desautorizar la Biblia y dudar de la Biblia. Y en ese sentido, el hecho de que se crea que la Biblia se contradice es un peligro, es un peligro. Por esa razón, cuando ya uno estudia hermenéutica y uno encuentra pasajes
bíblicos donde, oiga esto que voy a decir con mucho cuidado, donde aparentemente hay una contradicción, esa contradicción siempre será eso, aparente, no será real, será una aparente contradicción. Y cuando uno estudia a profundidad, va a empezar a tener las herramientas para darse cuenta que no es una contradicción. Voy a ponerles un ejemplo muy elemental, muy sencillo y muy conocido en el mundo teológico, ¿no? Y es la de que un evangelio habla del endemoniado gadareno, mientras que el otro evangelio habla de los endemoniados gadarenos. Entonces algunos dicen, ah, si ve que la Biblia se contradice porque habla de uno y de dos, entonces al fin, ¿qué? Entonces la respuesta correcta es, eran dos, solo que uno de ellos hace énfasis sobre uno. Punto. No hay contradicción alguna. Uno de ellos hace hincapié o hace énfasis en el endemoniado gadareno, pero la Biblia no se contradice. Es decir, la mayoría de en algunos seminarios en los que he estado, uno de los trabajos que les he dejado, que probablemente es uno de los más complejos y amplios, pero eso especialmente lo he hecho cuando es un seminario presencial, a razón de que hay más tiempo para dilucidar ciertos temas sin interferencias de pronto de señales ni nada por el estilo, es el trabajo del análisis profundo de un mínimo de unas 20 o 30 aparentes contradicciones de la Biblia. Y eso es fascinante. Cuando uno se dedica a estudiar a profundidad las aparentes contradicciones de la Biblia con un mínimo de 30, es emocionante, porque uno puede encontrarse con unas cosas tremendas. Algunas, cuando ya uno une a todos los estudiantes, se da cuenta que algunas son las mismas, pero hay algunas que siempre surgen cosas muy raras para tratar de quitarle la validez a la palabra del Señor. Otra fundamental que todo estudiante de la Biblia, hermenéutica, mente hablando, debe tener en cuenta es que la fe, oiga esto, la fe y la guía del Espíritu Santo son necesarias para interpretar correctamente las escrituras. Obviamente vamos a tener reglas, debemos tener un diccionario bíblico, un diccionario de palabras bíblicas, en fin, eso está bien, pero si nosotros anteponemos eso a lo más importante, que es la fe y la guía del Espíritu Santo, eso va a tener dilemas o va a traer problemas en el estudiante de la Biblia. Porque nosotros sabemos, número uno, que la Biblia es la palabra de Dios y eso es un acto de fe. Y número dos, que la guía del Espíritu Santo, porque es el inspirador fundamental, el autor principal, sabemos que Dios usó a geógrafos. Un geógrafo es un autor humano inspirado para plasmar un texto, o autores humanos, alrededor de 40 autores distintos. Sabemos, eso es su conocimiento básico en lo que se llama introducción a la Biblia, elemental, de que son por lo menos alrededor de 40 autores, que fue escrita en hebreo, arameo y algunas partes en arameo y griego, el Nuevo Testamento. Sabemos cosas elementales como esas, y que aunque fueron varios seres humanos, hombres de Dios, tampoco era cualquier descarriado por ahí, cualquier loco el que escribía, porque hay gente que también dice eso, ¿no? Que no, que eso lo escribió hombre. Yo digo, pero no cualquier clase de hombre. Que hay gente que también sale con eso, pero eso la escribieron hombres. Y entre otras cosas, cuando uno estudia seriamente la Biblia, uno debe darse cuenta que si la escribieron hombres, no era cualquiera. Primero en el sentido espiritual, pero cuando uno hace un análisis, ustedes que estudian la Biblia saben eso, cuando uno hace un análisis en líneas de tiempo, en comparación, es una cosa magistral. Es decir, en cuanto a literatura se refiere, es impresionante, porque la exactitud, la precisión de nombres, de fechas, de lugares geográficos, cuando uno estudia geografía bíblica, es fascinante ver la coherencia, la coerción, la coherencia y la congruencia, mejor, que hay en la Biblia. Eso es algo fascinante. Pues no me puede decir alguien que eso se lo inventó cualquiera, que le dio por escribir allí, y que haya un hilo conductor que une toda la escritura. Entonces, tengan en cuenta eso, la fe y la guía del Espíritu Santo son necesarias, porque no estamos interpretando el periódico de ayer, ni tampoco el libro principal de la Constitución, ni tampoco la jurisprudencia, ni siquiera un libro bueno, importante por ahí de algún tema importante, sino nada más y nada menos que la mismísima palabra de Dios. Ahora, otra regla fundamental, y creo que en esa también se puede cometer un error gravísimo, y es un peligro, especialmente para aquellos que ya conocemos a profundidad los temas hermenéuticos, y nos podemos olvidar de esto que se llama orar antes de leer el texto. Que no estamos leyendo el periódico de ayer, repito, no estamos leyendo un libro bueno por ahí, estamos leyendo el mejor de todos y el más excelso, llamado la palabra de Dios.
En ese sentido, la oración es fundamental porque es una forma de sujetar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y estamos yendo ante un libro sagrado. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta eso. Y por otro lado, lógico, creo que una hermenéutica bien correcta nos lleva a no solo enseñar, sino a practicar lo que estamos enseñando. Eso es fundamental. Pastor Vitelio, lo escuchamos. Sí, me pasó porque uno se puede equivocar también con los diccionarios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, estudiando acerca de que la Biblia dice, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará mi pueblo. Entonces, cuando usted va al diccionario bíblico, dice que era cuando Israel tuvo nexos con algunas otras naciones, entonces las personas no hablaban claro, tenían lengua de tartamudos. Entonces, pienso que hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? En cuanto a lo que usted menciona, mi pastor, hay que entender que ese es un pasaje profético y los pasajes proféticos tienen doble aplicación y eso es parte de las reglas hermenéuticas. La doble aplicación enseña que tiene una aplicación muchas veces literal y luego una aplicación futura. La aplicación literal es esa que acaba usted de mencionar, que evidentemente el pueblo tenía o iba a entrar en contacto con lenguas o con naciones de lenguas extrañas para ellos. Esa es la aplicación literal que se dio en su debido momento. Pero dentro de la explicación profética del texto está lo que tiene que ver con la manifestación futura de las lenguas que venían de Dios, que es lo que nosotros creemos básicamente también. Entonces, no anula lo uno a lo otro. Las dos cosas están coherentes. Y eso es parte de las reglas hermenéuticas. Es decir, el aporte más bien que hace el pastor Vitelio allí, lo único que hace es sencillamente ratificar una aplicación literal de un texto y luego analizar el texto tiene también su aplicación profética. Es como cuando uno estudia, por ejemplo, Isaías 14 o Ezequiel 28, cuando se habla del origen de quien hoy en día se conoce como Satanás o Hasatán, o el adversario, o el enemigo, o el diablo, y uno estudia el origen como el querubín grande, el querubín protector, y si usted lee el texto completo, usted se dará cuenta que la profecía inicialmente se refiere a un rey que existió, literal, a un personaje, y toda esa aplicación tiene una aplicación literal a un ser perverso, a un ser humano perverso, y la aplicación espiritual tiene que ver, o profética, tiene que ver con este ser que se reveló. Entonces, no, lo uno digamos, no anula a lo otro. Y esa probablemente es una de las cosas más importantes que todo estudiante de hermenéutica debe conocer, que hay muchos pasajes en la Biblia, y es lo que vamos a ver ahora cuando lleguemos al tema de los aspectos proféticos, que es muy fascinante, muy interesante. Creo que una de las cosas, por ejemplo, que ha llevado a muchos a creer, porque hay muchos teólogos que creen que el Apocalipsis, según ellos, ya se cumplió todo, que ya realmente solo faltará escasamente que el Señor vuelva por la iglesia y ya, pero que el resto todo es pura historia. Ahí están los que creen en una tesis que se llama el preterismo en la escatología. Y es muy interesante que ellos cometen un error y es en quedarse solo en la explicación histórica del texto. Por ejemplo, cuando usted va a la explicación de las 7 iglesias del Apocalipsis, se dará cuenta que los estudiantes de Apocalipsis saben que evidentemente esas iglesias fueron iglesias históricas que existieron literalmente, no era una, digamos, una metáfora, eran iglesias literales, y que cuando se hace un análisis de estas iglesias, pues dejan una enseñanza muy poderosa. Pero cuando ya uno estudia a profundidad desde la visión profética de esos pasajes, esas iglesias, aunque fueron iglesias que existieron, que tuvieron algún pastor literal, una iglesia literal, con problemas literales, y Dios les habló a ellos de manera muy literal, y les corrigió, a algunas les dio elogios y a otras les dio tremendas advertencias. También es interesante que esas 7 iglesias en profecía bíblica representan toda la historia futura de la iglesia hasta la fecha en que nosotros vivimos. Entonces, cuando usted lea ciertos diccionarios, probablemente algunos se van a centrar en la parte histórica de las 7 iglesias, pero un diccionario mucho más amplio tendrá que ofrecer la otra opción también, y es la otra forma de analizar el texto y entender que eso se refiere también hasta la iglesia en los últimos días, hasta llegar a la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, que es
digamos, lo que estamos viviendo espiritualmente, los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, donde hay mucha apostasía. Entonces, Pastor Vitelio, eso es importante, es decir, acudir a un diccionario está bien, es importante, es necesario, y no quedarse con esa sola parte. Es decir, si usted miró eso que acabo de mencionar, de que el texto hablaba sobre que tenía que ver con los, por ejemplo, los asirios o los babilónicos, los caldeos, que son personas que evidentemente hablaban una lengua extraña, rara para ellos, y con ellos se encontró, esa es la explicación literal, histórica, está correcta, no es un error de interpretación, pero que nosotros también vemos en la Biblia un libro más que solamente de asuntos históricos, es un libro profético, y el contexto, el libro en el que se menciona es un libro profético. Usted se dará cuenta que tiene que ver también con la profecía, y eso también tiene que ver con lo que nosotros creemos, gracias a Dios, la experiencia del Pentecostés. Pastor Vitelio, espero haberle aclarado un poquito. Wow, hermano, qué bendición. No lo sabía. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Que Dios me lo bendiga. Y eso es apasionante, cuando lleguen a eso, porque yo también he tenido que hablar mucho con, por ejemplo, personas con corrientes adventistas, testigos de Jehová, en fin. Algunos de ellos, el error de ellos es que no es como interpretan algunos pasajes de la Biblia, porque cuando uno los escucha dice, bueno, están interpretándolo solo desde el punto de vista histórico, pero se olvidan de que ese versículo también tiene una aplicación profética, tiene una aplicación futura. Y ahí sí trae serios problemas a este tipo de personas, al punto de que algunos de ellos crean hasta sus propias doctrinas. Ahora, vamos a ver aquí, esto que voy a ver puede ayudarnos un poco más a profundizar lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Está lo que se llaman los principios de interpretación contextuales. Contextuales. Una de las reglas fundamentales para poder interpretar correctamente un texto es hacer énfasis en el contexto. A ver, ¿qué dice el contexto de ese texto? Antes de llegar a conclusiones. Por ejemplo, vamos a ver. El primer principio es el principio de la contextualización gramatical, es decir, nunca sacar un texto de su contexto. Esa es una regla que le pone freno a una cantidad de ideas raras que suelen surgir muchas veces, de gente que saca una cantidad de interpretaciones, pero no dice, pero te está sacando el texto del contexto, el contexto no está diciendo eso, se están inventando algo totalmente contrario, y es interesante esta regla porque le pone freno a un altísimo porcentaje de errores de interpretación. Es decir, ¿qué es esto? Es leer el texto, el pretexto, es decir, lo que precede al texto, el contexto, es decir, el texto circundante al texto, y los paralelos, es decir, los textos sinópticos o similares, para tener una vista de conjunto, sinopsis, síntesis o resumen de un tema a fin de ver el cuadro completo. Por ejemplo, eso es apasionante. Alguna vez, les voy a poner un ejemplo aquí como para explicarlo, ¿no? Alguna vez encontré a un buen predicador en algún lugar, pero él tenía un error a la hora de utilizar una concordancia. Todos sabemos, pues, básicamente qué es una concordancia, es decir, la mayoría lo sabemos, ¿no? Voy a cerrar aquí para explicarles bien este ejemplo. Pero resulta que él tenía un gravísimo error por falta de seguir esta regla de interpretación basada en el contexto. El error que él tenía era que él tomaba una concordancia y, por ejemplo, tomaba la palabra mundo. Y cuando uno busca mundo, mundo, pues aparecerán un sinnúmero de palabras con la palabra mundo. Y él tomaba versículos y él lo aplicaba sin distinguir el contexto específico en el que fue escrita cada palabra mundo y qué significaba en ese texto la palabra mundo. Y solo por ponerles 3 ejemplos específicos. Él utilizaba, por ejemplo, el Salmo 24, Juan 3:16 y un pasaje de una carta de Juan. Y claro, él tal vez, obviamente, él era una persona nueva, y en medio de eso, al no conocer esta regla, él llegaba a mezclar una cantidad de ideas totalmente contrarias. Por ejemplo, Salmo 24 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego se iba a Juan 3:16 y allá dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego por allá en una de las cartas de Juan dice que el mundo pasa y sus deseos. Y los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, y que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Entonces, por usar una concordancia, es decir, donde aparecen todas las palabras o todos los versículos en la Biblia donde está la palabra mundo, sin una
debida interpretación correcta del texto, llegó a unir tres cosas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Por ejemplo, mundo en el Salmo 24 se refiere al planeta. Mundo en Juan 3 se refiere a la humanidad. Y mundo en la carta de Juan se refiere al sistema de maldad. Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, tratar de mezclar esas ideas en una sola idea es un error hermenéutico, o sea, un error interpretativo. Y lógicamente esto lo llevó a él a unas interpretaciones pues erróneas, aunque aparentemente pues bien intencionadas de dejar una enseñanza, en fin, pero era un error todo lo que estaba explicando porque estaba tratando de unir palabras que no tienen nada que ver lo uno, es decir, nada tiene que ver el trato que Dios tiene con el planeta como mundo, porque él es propiedad, el mundo es su propiedad, que con la humanidad como mundo, como personas que necesitan de él, a quienes amó y por quienes hizo una obra redentora, y como el mundo como un sistema de caos, de maldad, de pecado. Entonces, es importante tener en cuenta eso, y es algo muy elemental, pero es como para que ustedes se den cuenta de la importancia de este principio que se llama el principio de la contextualización gramatical. Ahora, por otro lado está conocer. Esto también ayuda muchísimo a los estudiosos de la Biblia. Por ejemplo, conocer a qué figura o género literario, oiga esto, pertenece el texto. Es decir, el texto que estamos leyendo, a qué género literario pertenece el texto. Esto es muy importante porque esto nos llevará a nosotros a entender mejor hasta un libro de la Biblia o lo que está contenido dentro de ese libro de la Biblia. Por ejemplo, ustedes yo creo ya estudiaron lo que se llama Introducción a la Biblia. Entonces, obviamente, cuando uno estudia introducción básica, un panorama bíblico, un panorama general de la Biblia, es muy importante porque usted sabe o conoce las debidas subdivisiones de la Biblia. Y sabemos que hay libros que se conocen como históricos, otros poéticos, sapienciales, filosóficos también, como el libro de Eclesiastés. Y hay libros apocalípticos, libros que son cartas. En fin, cada uno tiene un género específico. Y cuando nosotros no conocemos eso, podemos llegar a conclusiones erróneas. Hay libros proféticos, como vemos. Y dentro de los libros proféticos hay muchas narraciones que tienen una aplicación, digamos, un asunto que ya se cumplió y otra parte que se va a cumplir. Por ejemplo, los que han estudiado Daniel y Apocalipsis a profundidad, en mi caso también enseño esa materia que se llama Daniel y Apocalipsis y es apasionante cuando uno observa cómo en el libro de Daniel hay algunos pasajes referentes a lo que nosotros sabemos que es el anticristo, pero que en un contexto histórico ya se cumplió con una prefigura del anticristo que se llamaba Antíoco Epífanes. Y hay algunos que niegan el futuro de esa profecía y dicen, no, eso ya se cumplió en el pasado y ya no tiene una aplicación en el futuro y nunca vendrá ningún anticristo. Eso es un error porque ya en el Nuevo Testamento también se habla de este personaje. ¿Ves? Y evidentemente el desconocer esto lo lleva a ellos, y he escuchado algunos de ellos saben bastante, pero realmente en ese tema les ha podido mal la influencia que niega lo profético de las escrituras. Y eso los lleva a ellos a creer lo que quieren creer, aunque sea evidente en la Biblia, todo lo contrario a lo que ellos dicen. Ahora, esto nos ayuda a comprender el sentido real en que se menciona algo en el texto bíblico. Diversas figuras literarias que pueden estar en el texto, es importante analizarlas. Por ejemplo, hay hipérboles, hay metáforas, antropomorfismos, parábolas, poesías, etcétera. Y hacen parte de la lingüística. La Biblia es la palabra de Dios y Dios usó también géneros literarios, ciertas expresiones que cuando uno tiene sentido común, que uno tiene un análisis lógico de la Biblia, uno se dará cuenta que en algunos casos es una comparación, en otros casos es un antropomorfismo, es decir, cuando, por ejemplo, se dan algunos atributos a Dios en términos de humanidad. Por ejemplo, los ojos de Jehová están en todas partes. Pues lógicamente no está diciendo que él tiene unos ojos grandotes que están como en todos los lugares. No, es una forma antropomórfica de referirse a que Dios lo conoce todo y lo ve todo. Pero también vemos algunas
expresiones en la Biblia que son poéticas, en un nivel muy alto. Por ejemplo, si usted se va al libro de Cantares, al libro de Proverbios, aunque Proverbios más que poesía son sentencias, son palabras sabias de un nivel muy alto. Y usted se va a los Salmos, también encuentra algunas poesías, se va al libro de Job, en fin. Entonces, cada libro tiene también su propio género literario y hay muchos que al desconocer esto llegan a interpretaciones contrarias o a interpretaciones erróneas, precisamente por ignorar esto. Por ejemplo, creo que uno de los libros que más importante es conocer cuál es su género es el libro de Eclesiastés. Ese es un libro filosófico desde el punto de vista de la filosofía hebrea, de la filosofía bíblica, de la filosofía correcta. Y es muy interesante que ese libro es uno de los libros más usados por ciertas sectas hoy en día que niegan, por ejemplo, la vida después de la muerte, que niegan de que el alma pueda seguir existiendo después, de que niegan el infierno, niegan muchas cosas basados en ese pasaje. Incluso algunos de ellos creen que si así como se muere un animal, lo mismo le pasa a un hombre cuando se muere, porque ignoran que ese libro es un libro filosófico que empieza haciendo una tesis, luego una antítesis y llega a una síntesis, a una conclusión de que cómo sería el mundo si todo fuera debajo del sol, cómo sería el mundo si no hubiera un más allá del sol, si todo fuera debajo del sol nada más. Y él termina diciendo en su antítesis, pues que definitivamente nada tendría sentido, todo sería vano. La muerte de los hombres y los animales sería casi igual si Dios no existiera. Definitivamente todo no tendría sentido, pero cuando usted llega al último capítulo del mismo libro de Eclesiastés, se da cuenta que él termina resolviendo todo este dilema filosófico con la expresión, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues él traerá toda obra a juicio, tanto lo bueno como lo malo él lo traerá. Y eso lo que está diciendo allí es que evidentemente hay un más allá de debajo del sol, hay un más allá, y este caso significa que hay un Dios. Es decir, el no entender eso lleva a muchos, yo he hablado con muchos y aún unicitarios a veces, que se confunden mucho con algunos versículos de Eclesiastés cuando habla de la muerte y literalmente, digamos, el ignorar estos aspectos los lleva a interpretaciones equivocadas muchas veces de un texto tan apasionante, tan hermoso como es el libro de Eclesiastés. Mi hermano Juan, lo escuchamos. Gracias, maestro. Mi pregunta está relacionada con los pasajes proféticos. Según entendemos, hay dos interpretaciones, la literal y también la futurista, hablando así de profecía. Pero yo he escuchado y he visto muchos predicadores pentecostales utilizando palabras profecías o los libros proféticos para enseñar interpretaciones espirituales y tomar enseñanzas para la vida cristiana. ¿Cuál es su pensamiento sobre ese tipo de interpretación? Gracias, maestro. Dios, mi varón de Dios. Bueno, yo creo que una de las cosas que se podría hacer en ese caso, también yo lo he visto varias veces, es primero dejar, como diría alguien, un precedente, dejar claro el hecho de que qué significa esta profecía en su sentido original. Y luego de haber hecho lo que hacen muchos buenos exégetas o hermeneutas es, por ejemplo, toman un versículo profético y ese versículo profético conocen y explican brevemente, pues la idea de un mensaje es dejar algo sencillo, algo claro, explican en las palabras más breves y más sencillas cuál es el significado literal, el significado profético de ese texto, el contexto literal, el contexto original en el que se aplicaría, y luego de allí aclaran, y eso, cuando hacen eso, me parece honestidad, me parece correcto en un predicador cuando dice, este versículo o este pasaje que tomo es un pasaje que pertenece a la interpretación profética, se refiere a esto y aquello y da una breve explicación en resumen de lo que literalmente significa, y luego en un acto de honestidad dice, y ahora, después de conocer la interpretación literal profética, quiero dejar una enseñanza práctica basada en este versículo, pero bajo esa salvedad o bajo esa claridad. Porque eso, por un lado, da a entender, número uno, el predicador o la predicadora conoce del texto, lo ha estudiado primeramente, y número dos, da una enseñanza práctica. Las enseñanzas prácticas siempre van alineadas a la moralidad, van alineadas a los valores, van alineadas a la ética, van alineadas a los principios morales bíblicos de Dios y no contradicen ninguna norma bíblica. Por ejemplo, un texto que es de contenido profético,
es el que aparece en Mateo 24, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, pero la parte que más me llama la atención es esa que dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pues, evidentemente ese versículo se está refiriendo en un contexto de la tribulación y la gran tribulación, y ese texto tendría una aplicación literal en ese contexto. Pero esa frase es una frase muy poderosa, muy hermosa, de la cual uno puede sacar múltiples enseñanzas, por ejemplo, de la importancia de ser fiel al Señor hasta el fin de los días, de perseverar, de persistir, de que el Evangelio no es solamente un asunto de unos días, sino hasta el día que tengamos que partir, hasta el final. En fin, algunos he visto que hacen esa salvedad y eso me ha parecido honesto, me ha parecido correcto. Es decir, toman un versículo que tiene un contexto y una aplicación profética, dan la breve explicación original, dejan por sentado que ellos no desconocen, sino que conocen lo que realmente significa y que, por ejemplo, si estuvieran enseñando escatología, pues tendrían que ampliarlo, pero fueron llamados, por ejemplo, a dar una predicación o una breve reflexión, una enseñanza, y en ese caso lo que hacen es decir, de este material tan hermoso, de este pasaje tan especial, vamos a sacar una enseñanza práctica. Entonces, cuando es una enseñanza práctica, se pueden tomar bases o palabras bajo esa salvedad, o digamos bajo ese cuidado de que se explique primeramente la literalidad y luego se dé la explicación práctica, sin establecer obviamente algo que sea contrario a la misma palabra de Dios, porque de lo contrario no serviría de nada. Es decir, ninguna aplicación, espiritualización, simbología, lo que sea, va a tener sentido si finalmente contradice el resto de las escrituras. No, la misma Biblia tiene esa norma que ya habíamos mirado y es que no puede contradecirse, ni ninguna enseñanza que salga de ella puede contradecir el resto de la palabra del Señor. Entonces, básicamente eso sería, Pastor Juan. Gracias, maestro. Amén, mi varón de Dios. Pastor Jairo, creo que está levantando la mano. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Amén, Pastor, varón, una bendiciones. pregunta referente a estos principios. Cuando Eclesiastés 12:7 habla de a dónde va a parar el ser humano cuando muere, dice muy claro, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese polvo, pues entendemos que es el cuerpo, ¿cierto? Y si es de Dios, va a Dios. Se puede usar como contexto, se puede el Apocalipsis donde dice que y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Es correcto esos dos versículos? ¿Se complementan? Bueno, pues mi varón, ambos hablan, digamos, del tema de la muerte, solamente que uno de ellos está hablando en el contexto de la vida cotidiana y el otro de ellos está hablando ya en un contexto profético, el de Apocalipsis. Por ejemplo, en el de la vida cotidiana se refiere a que pues todo ser humano cuando llega a morir hay una separación entre lo físico y lo espiritual y pues lógicamente entendemos que si es de Dios, si es de Cristo, va a la presencia de Cristo, lo dijo Pablo. Pablo dijo estar presente al Señor, su alma, su espíritu a la presencia del Señor. Y si no es de Cristo, también su alma es rechazada y su cuerpo va al polvo, pero su alma es rechazada y va a un lugar que se llama el lugar de tormento, según las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, eso sería la aplicación cotidiana. Pero el otro pasaje que usted menciona de Apocalipsis es la aplicación profética. Cuando habla de ese pasaje que está, creo, en Apocalipsis 20, ese pasaje de Apocalipsis 20 está hablando ya de lo que se llama el gran trono blanco o el juicio final. Y en el gran trono blanco o el juicio final, los que sean lanzados definitivamente a ese lugar que se llama el lago de fuego, son personas que ya habían muerto previamente, la mayoría de ellos ya habían muerto, ya habían estado en ese lugar que se llama el lugar de tormento. Según el texto en Apocalipsis dice que los muertos son traídos a ese juicio, es decir, los muertos sin Dios, los que tienen digamos, la condenación, han resucitado para condenación, han sido juzgados en el trono blanco o el juicio final, que así se llama, y finalmente son sentenciados a un lugar terrible que se llama el lugar del lago de fuego. Entonces, eso sería, en ese sentido, no serían compatibles los dos versículos, porque el un versículo habla de la muerte cotidiana de todo ser humano sin Cristo y con Cristo también se podía aplicar, pero en el otro texto, en el de Apocalipsis, primordialmente se refiere a toda la gente que muere sin el Señor y después de haber muerto sin Cristo o sin el Señor, resucitan para estar ante el trono blanco o el juicio final y son lanzados
según las palabras del mismo versículo, a un lugar peor que el mismo Hades, que se llama el lago de fuego, porque el Hades es el lugar donde están las almas de los muertos sin Cristo, o el lugar de tormento, pero será lanzado, dice la Biblia, el mismo Hades en ese lago de fuego, que es un lugar o un destino terrible para los perdidos. Eso sería como básicamente, mi hermano, hay una materia, una ciencia muy hermosa que se llama la escatología postmortuoria. La escatología postmortuoria es una ciencia muy bonita, bíblica, que por años he tenido la oportunidad de estudiar también, donde uno hace un análisis ya más profundo sobre lo que pasa según la Biblia de la vida después de la muerte, que es muy interesante y tiene varios niveles, pero ahí como básicamente explicándole eso, mi varón de Dios. ¿Cómo usar la hermenéutica? Estamos dando algunas pautas fundamentales que cuando usted las usa le van a ayudar en todos los aspectos. Por ejemplo, el que acabamos de mencionar es crucial, porque si usted se acerca a un libro desde el punto de vista del análisis histórico, poético, sapiencial, filosófico, apocalíptico, profético, o conociendo el género y también la figura literaria, hipérbole, metáfora, antropomorfismo, parábola, lo que sea, eso le ayuda a usted muchísimo a entender mejor un versículo y a no enredarse en ideas que no le aportan para nada, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cuando lee el pasaje de los Salmos que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, si lo literaliza, olvidando que ese pasaje es un pasaje con poesía hebrea, que está dando una aplicación en poesía hebrea de que así como Dios nos protege, así como una ave puede proteger a sus polluelos, Él nos protege, no quiere decir, obviamente, que Dios tenga plumas ni que tenga alas, entre otras cosas, porque pues cuando los que ya han estudiado unicidad de Dios de un punto de vista amplio, sabemos que nuestro Dios es espíritu y el ser espíritu es invisible, pero también es incorpóreo. Es decir, en el Antiguo Testamento, más aún en ese pasaje, no tenía un cuerpo y mucho menos un cuerpo con plumas y alas. Lo único que está diciendo allí sencillamente es una comparación usando la poesía para expresar algo tan enternecedor, tan hermoso como cuando un ave protege a sus polluelos, algo elemental, algo muy básico. Pero a veces el desconocer eso puede llevar a interpretaciones erróneas o a imaginar cosas que definitivamente no tienen nada que ver. Y claro, cada una de estas figuras tendrá su específica manera de interpretar. Ahora, por otro lado están los principios de interpretación históricos o culturales. ¿Qué es esto? Principios de interpretación históricos o culturales. Una de las cosas más importantes que todo estudiante de la Biblia debe tener en cuenta es el principio de la contextualización histórico o cultural. Es decir, el contexto histórico o el contexto cultural en el que ocurre una narración o un pasaje bíblico. Es decir, nunca sacar un texto de su contexto histórico. Cuando entendemos lo que históricamente quería decir, nos ayuda a entender también y a hacer una aplicación correcta del pasaje. Se necesita conocer algo acerca de las costumbres del pueblo de Dios o de lo que sucedió alrededor del texto en el ámbito cultural, en el ámbito histórico, en el ámbito político, entre otros. Y es interesante cómo usted, por ejemplo, cuando muchas veces algunos leen la Biblia, ignoran algo que es elemental y que probablemente pues muchos ya lo saben, pero muchos lo ignoran. ¿Y qué es esto elemental? Bueno, lo elemental es, voy a compartirles aquí, creí que estaba compartiéndoles, voy a compartirle para que vean ustedes también. Vamos a ver si puedo compartirles para que ustedes puedan ver. Ok, algunos cuando leen la Biblia, especialmente los que nos gusta leerla de corrido a veces, si no conocemos que a veces entre un capítulo y otro pueden haber pasado muchos años. Es decir, la Biblia no nos está narrando año por año ni mes por mes, simplemente nos narra, a veces, por ejemplo, cuando uno va a Daniel, es muy evidente eso, ¿no? A veces comienza hablando del imperio babilónico y luego ya está con los medos persas en un mismo libro y en pocos capítulos. Y en uno capítulo nos está hablando del rey Nabucodonosor, pero en el otro ya está hablando de Belsasar y luego ya está hablando de otro rey. Entonces, es importante que nosotros podamos centrarnos en esto que se llama la contextualización histórica o cultural.
y darnos cuenta que la Biblia muchas veces en un capítulo a otro pueden haber pasado varios años y evidentemente no nos relata todos los aspectos con detalles, pero los que Dios quiso que quedaran y que son los prioritarios, es decir, que son los relevantes. Ahora, otro detalle bien importante a tener en cuenta acá es esto. Se necesita conocer algo acerca de las costumbres del pueblo de Dios. También se necesita o es importante conocer los modismos de la época en cuanto al dialecto o a lo que en realidad significaba cada palabra en su contexto histórico. Uno de mis, digamos, de mis ejemplos favoritos para explicarles esto es el siguiente, que creo que es fundamental. Así como en nuestras culturas, por ejemplo, aquí hay gente de varias partes del país, ¿no? Y creo que estamos hablando solo de Colombia. ¿Qué tal si ya hablamos de personas de todo lo que es Hispanoamérica, todo lo que tiene que ver con el mundo hispano, peor todavía? Es decir, aunque todos hablamos español, si nos vamos desde la misma España, luego a México y luego a Argentina y acá en Colombia, cada zona del mundo tiene modismos, es decir, palabras que probablemente acá significan algo muy distinto que allá y allá tienen otras palabras que aunque son en español, pero significan algo muy distinto. Entonces, asimismo ocurre en la Biblia. La Biblia es un libro que fue escrito por autores que no vivieron todos en la misma zona, ni en el mismo territorio. Sabemos que muchos de ellos incluso ni siquiera vivieron en los mismos años. Algunos vivieron hasta con más de 1000 años de diferencia entre el uno y el otro. Caso de Moisés, caso de David, caso de David, caso de Juan el teólogo. Cada uno vivió en lugares muy específicos, lo que pone ahí mi hermano Jairo Moreno, ¿no? El camello y la aguja, esa puerta pequeña. Y es un punto bien interesante y bien conocido. Y hay un ejemplo que para mí es favorito, que puede ayudarles a ustedes a entender la importancia de eso, ¿no? Hay un versículo, especialmente en la versión Reina Valera, que dice que en una ocasión, lo voy a parafrasear, el mismo Saúl entró a una cueva para cubrirse los pies. Entonces, en alguna ocasión hice ese ejercicio en una clase y yo le pregunté a varios estudiantes qué entendían por eso de cubrirse los pies y bueno, cada uno dijo lo que se imaginó, pero pues obviamente ninguno dio con el punto exacto. Al final llegamos al análisis de ese versículo y una de las formas que yo siempre les he dicho que ayuda mucho para poder entender un versículo es compararlo o cotejarlo con otras versiones de la Biblia. Eso ayuda muchísimo. Algunas versiones lo traducen con un lenguaje actual sin violar la originalidad del texto y sencillamente eso de cubrirse a los pies se refiere a entrar a una cueva a hacer sus necesidades. Es eso a lo que le entró, pero allá utiliza la expresión cubrirse los pies, que es un modismo que se refería a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces miren ustedes hasta dónde puede llevar una mala interpretación y algunos de ellos yo usaba ese ejemplo para poder demostrarles cuál es el peligro de decir lo que creo que dice sin conocer lo que realmente dice. Cada uno decía, y prácticamente cada uno construía su propia doctrina, diciendo, bueno, cubrirse los pies puede significar esto y aquello, y que se está lavando los pies y que era un acto de adoración. Salieron con cosas totalmente contrarias. Entonces, cuando ya uno va a explicarle lo que realmente significa, ellos van a abrir sus ojos y decir, evidentemente no, la misma Biblia y las reglas hermenéuticas nos llevan a evitar cometer errores de interpretación. Mi hermano Juan. Bueno, Pues, es interesante mirar el tema porque si antiguamente en las leyes de la guerra les ordenaban llevar una estaca para realizar tener en esos procedimientos. Entonces, y tenían que estar fuera del campamento. La pregunta mía es, supuestamente yo creo que también habían horarios específicos para esas actividades, pues generalmente yo pienso que en las horas nocturnas, ¿no? Entonces, Saúl no estaba cumpliendo con las leyes divinas. Gracias. claro, claro que muy bien, eso, ok. Sí, yo sé que había también normas y también es importante entender el contexto en el caso de que él andaba también siendo rebelde contra Dios, en el sentido de que cuando usted lee el contexto, él andaba con malas intenciones, ¿no? Acuérdense de Saúl, cuáles eran las intenciones de él al andar por allá en esos lados, y obviamente él iba a violar todo tipo de normas, empezando por la más importante, la norma moral de amar a otros.
y él no amaba evidentemente en este caso a David. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a observar otro aspecto muy importante que les va a ayudar. Estas son, incluso me di a la tarea de resumirlas así para que ustedes después las puedan tener y analizarlas más, digamos, más a fondo o más detenidamente. La hermenéutica está íntimamente ligada con una ciencia muy bonita que se llama la exégesis. La exégesis también, yo le he llamado dos hermanas que están unidas y que se necesitan a sí mismo, porque la exégesis nos ayuda a interpretar correctamente un texto. Ahora, dentro de los principios de interpretación exegéticos está no meter en el texto nuestros propios conceptos, sino regirnos al mensaje del texto. Hay una palabra que se llama la palabra eisegesis, con eisegesis. Y eso significa la interpretación subjetiva y no objetiva, donde el intérprete propone sus ideas personales o lecturas privadas del texto, lo cual lleva a exponer puntos de vista personales o leer un texto algo que no se encuentra allí. Esto es la Wikipedia lo define así. Una eisegesis es lo contrario a una exégesis. Lo correcto es hacer una buena interpretación o una exégesis. Pero una eisegesis es, yo diría, la madre de las falsas doctrinas. La madre de los errores doctrinales se llama la eisegesis, porque lamentablemente es lo que nosotros vemos hoy en día, donde muchos, en lugar de hacer una exégesis, la exégesis requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere indagación, preguntas, leer, comparar, indagar. La eisegesis no, la eisegesis es usted lee y finalmente dice lo que usted cree que allí dice, pero no lo que realmente dice. La exégesis nos lleva a indagar qué significa literalmente, cuál era su contexto, todo lo que estamos viendo acá. La eisegesis es sencillamente una interpretación personal o, como diría el apóstol, privada y no verdaderamente bíblica. Por otro lado está interpretar la Biblia acorde con el mensaje principal de la Biblia, que es Cristo y su plan redentor. Es decir, una de las reglas fundamentales de la Biblia es esta, es para qué la Biblia está. Es decir, la Biblia no está necesariamente para satisfacer nuestras ideas y curiosidades que nada tienen que ver con los temas prioritarios, sino que probablemente una de las cosas que más va a ayudar a un estudiante bíblico y que doy gracias a Dios, siento que ha sido una de las reglas que me ha guardado mucho y oro a Dios que le guarde a ustedes bastante en todos los sentidos también, es el hecho de entender que la Biblia, su principal propósito es mostrarnos y hablarnos de Cristo, exaltar a Cristo y su plan redentor. Y sabemos que Cristo es Dios manifestado en carne y nos habla de su plan redentor, es decir, todo en torno a la salvación, todo lo que tenga que ver con los aspectos principales de la vida, de la fe, de la salvación, y que todo lo que aprendamos en torno a ello nos lleve a agradar a Cristo, a vivir según su plan redentor. Esa es una regla muy importantísima para crecer. Ahora, en tercer lugar está que la Biblia, escucha esto, no enseña sus grandes verdades de manera dogmática o impositiva, sino que la misma, oiga bien, la misma palabra nos lleva a entender las grandes verdades que ella enseña. Es decir, cuando ya hablamos de verdades fundamentales, por eso uno de los temas cruciales es que cuando es una doctrina, no puede ser por ahí algo caprichoso de alguno por ahí que dice, mire, es que yo pienso que aquí en esta palabra ahí está la doctrina. No, realmente cuando usted estudia una doctrina es muy completa en la Biblia. Se la analiza desde el principio, tiene bases en sombras, figuras, en pasajes proféticos, lo mencionan los apóstoles, lo ratifica Jesús, tiene una base sólida. Es decir, no es algo por allí escueto, sino que es algo muy, muy claro, muy contundente. Y esta es una cosa fundamental. Realmente cuando uno ve o hace un análisis de muchas de las falsas doctrinas, especialmente de las doctrinas anticristo, de las doctrinas heréticas, de las doctrinas que contienen blasfemias allí mismo, que hablan contra el Espíritu Santo de Dios, que hablan incluso hasta contra la integridad de Jesucristo. Algunos llegan a aseverar cosas aberrantes sobre Jesús, supuestamente tomando un versículo por allí y lógicamente violando todo el resto de las escrituras. Entonces, una cosa importante es que nunca vemos que la Biblia trata de comprobarnos
por ejemplo, que Jesucristo nació de una virgen. Simplemente lo dice y enseña que es un milagro. Es cuestión de creer en el texto por la fe a través de la lectura. Y esto es algo sobrenatural y además es algo contundente. Con el hecho de que diga que es un milagro, está hablando de que es algo que es sobrenatural, que va más allá de lo natural, que excede el poder natural o humano. Y en ese sentido está hablando, por ejemplo, de lo que se llama de la encarnación o del nacimiento virginal, que es algo muy, muy especial, o el hecho de que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Entonces, y esa es una verdad fundamental en la Biblia. Una de las cosas que a mí personalmente más me impresiona cuando yo estudio algo sobre lo que tiene que ver con cómo contrarrestar el evolucionismo y sus diferentes teorías o tesis, me llama mucho la atención que cuando uno lee el libro de Darwin, que lo tengo, que es grandísimo, que se llama El origen de las especies, aunque él también tiene otro libro que se llama El origen del hombre, y es interesante cómo ellos, para poder presentar una tesis, y pues ni qué decir del resto de literaturas que ellos tienen, hacen unas cantidades de libros enormes, gigantescos, para tratar de defender una tesis que además de ser pues mentirosa, errónea, es una tesis que trata de explicar el origen de todo sin Dios. Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que en el primer versículo de la Biblia, en pocas palabras, tanto en español, pues traducidas en español como en el idioma original, pues son palabras muy, muy contundentes y pocas palabras, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Es decir, allí está hablando del origen y cuando ya uno hace una exégesis, ese texto es supremamente profundo, porque habla del principio relacionado con, número uno, el principio relacionado con que nada puede venir sin que algo lo cause, la ley de la causa y el efecto. Y ahí habla de quién es la causa de todo, es Dios. Pero también ahí está hablando del espacio, los cielos, ahí está hablando de la materia, la tierra, allí mismo está hablando de la energía, porque dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y es interesante que los expertos dicen no podría existir nada sin estos tres elementos fundamentales. Debe haber un espacio, debe haber una materia, debe haber una energía, pero por encima de todo eso debe haber algo que lo provoque. Y en ese sentido, Dios es el provocador de todo. En ese orden de ideas, cuando uno va a la Biblia nos enseña una gran verdad de que somos creados por Dios. Oiga esto, sin necesidad de darnos a nosotros un grueso libro como es el de Darwin, que finalmente hasta algunos evolucionistas lo catalogan como no netamente científico, porque en la época que él lo escribió había muchas cosas que eran limitaciones y hacía que él no pueda comprobar todas sus tesis. Y luego surgen diferentes también interpretaciones de ese libro que son contrarias. Ahora, lo interesante es que el mismo Darwin finalmente en la última página de su libro termina aceptando que finalmente hubo un creador de donde proceden todas las formas, aunque obviamente él no era cristiano, él tenía otra doctrina más bien que se llama el deísmo, que es diferente al teísmo. Nosotros somos teístas porque creemos que Dios lo tiene, lo creó todo, lo sostiene todo. El deísmo dice que alguien o algo lo creó todo y que después lo dejó a su merced o a su voluntad. Entonces, finalmente ni Darwin pudo demostrar que nada puede existir sin Dios. Él demostró que todo puede existir, pero con una fuente que lo haya hecho todo. Entonces, y estoy solamente poniendo un ejemplo de lo que es o de la importancia que tiene leer las doctrinas de la palabra de Dios y darse cuenta de la magistralidad y la sencillez tan poderosa con que la Biblia nos enseña temas tan serios como el hecho, por ejemplo, de que somos creados y de que no aparecemos por accidente o por casualidad, como dirían los ateos o los evolucionistas, sino que somos resultado de un plan perfecto, de una mano todopoderosa que lo creó todo, que lo sostiene todo. Y esa es una doctrina fundamental que aparece en la Biblia desde el primer versículo de la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, amados, vamos hoy a ir concluyendo porque el tiempo ha corrido raudo y veloz. Para mí, que voy a mencionarles se me ha convertido en una de las reglas fundamentales de la exégesis y de la hermenéutica, de la interpretación correcta. ¿Cuál es? El sentido común. Es decir, la Biblia no es un libro que se puede interpretar sin un razonamiento lógico,
Es que la Biblia es tan lógica que aún los milagros tienen una explicación lógica. ¿Y cuál es la explicación lógica? De que si es un milagro, la única explicación que tiene es que la hizo Dios, un Dios todopoderoso, punto. Es decir, si es un milagro sano o correcto, porque la Biblia también habla de falsos prodigios y falsos milagros que también los hacen fuentes sobrenaturales de engaño y de error, demonios que pueden hacer falsos milagros. Entonces, en ambos casos, un milagro procede de una fuente sobrenatural. Y eso es lo que la clave, sea de Dios o sea de una fuente extraña, que finalmente el sentido común nos enseña eso. Es decir, si existe todo lo que existe, si hay perfección, algunos le llaman la precisión del universo, todo esto nos lleva a nosotros, amados, a entender este principio que para mí ha sido interesante. Es decir, una de las cosas que ha hecho que yo pueda fácilmente refutar y sacar de mi mente, de mi vida, de las múltiples lecturas que hago, de los múltiples libros, literaturas que he leído, de las múltiples enseñanzas, de múltiple material que he leído, en fin, es este principio que se llama el sentido común. Es decir, es lógico, tiene lógica, porque es que nuestro Dios es un ser tan perfecto, un ser tan maravilloso, tan inteligente infinitamente y tan precioso que tiene la capacidad de hablarnos cosas tan complejas en palabras tan sencillas, como por ejemplo, él no se puso a explicarnos a nosotros la formación del espacio, de la materia, de la energía y los átomos, no, nada de eso, porque generalmente la mayoría no entenderíamos. Pero él tan perfecto que nos dice en palabras sencillas cosas como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. A nosotros nos tocaría de pronto ir a clases de la parte de los átomos para poder entender una cantidad de cosas, pero no, él no lo explica en palabras sencillas. Y claro, tiene lógica que si él es Dios, si él es el todopoderoso, puede crear algo tan grandioso como el universo. Y aún así, el universo es pequeño. Los mismos científicos lo han descubierto. Ellos dicen, está en expansión, es decir, hay una nada más allá que todavía tiene espacio para que el universo siga creciendo, y eso es prueba de que tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Los científicos mismos dicen, esto tuvo que haber comenzado. ¿Cuál es el problema de ellos? Que dicen que comenzó solo con una explosión por allá que se llamaba el Big Bang y que ahí comenzó todo, pero que no saben qué pasó antes del Big Bang ni quién provocó el Big Bang. Nosotros sabemos que todo fue provocado por un ser todopoderoso que lo sostiene todo. Por eso la Biblia dice, en él vivimos, nos movemos, existimos. Él es el que lo sostiene todo. Entonces, en ese sentido, amados, cuando uno va a cualquier pasaje bíblico, una de las cosas que a usted le va a cuidar muchísimo de creer, de enseñar o de recibir algo que no es bíblico es el sentido común. Dios nos ha dado a los seres humanos algo que se llama sentido común, sentido lógico, razonamiento lógico. El razonamiento lógico es el que nos sirve para nosotros poder analizar algo si es verdadero o es falso. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se descubre una mentira? Precisamente porque no tiene sentido, no tiene sentido. La mayoría de los mentirosos, como dicen por ahí, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Son fáciles de descubrir porque son personas cuyas ideas no tienen sentido, se contradicen, no concuerdan. Asimismo pasa con las falsas doctrinas o los falsos conceptos, no son lógicos. Ahora, aquí voy a ampliar un poco este concepto de lo que se llama el sentido común. La Biblia, escucha esto, es un libro humano. Ahora, cuando digo humano, me refiero en el sentido que fue escrito para humanos, es decir, para gente que podamos entenderlo. Por esa razón es que la Biblia, los expertos, los muy expertos, hacen análisis bíblicos y se dan cuenta que en la Biblia se habla de botánica, se habla de astronomía, se habla de varias ciencias, pero no es un libro de ciencia propiamente, aunque se habla de ciencias. Es un libro que habla de historia, aunque no es un libro de historia. Es un libro que habla de los astros, de la astronomía, pero no es un libro de astronomía. Y aún así lo habla en un lenguaje tan elemental, pero a la vez tan profundo que llega a impactar hasta los más expertos. Por ejemplo, muchos, hace no muchos siglos o no mucho tiempo, descubrieron el mundo microscópico. O sea, todos creían que solo existía un universo que le llaman el telescópico, el que se puede ver más allá, el gigantesco, y después se dieron cuenta que hay un mundo microscópico, que también hay un universo de microbios y de gérmenes y que no se puede ver a simple vista. Y cuando uno va a la Biblia y hace análisis de algunas
prohibiciones que se hacían en el tiempo de la ley, era para cuidarlo de eso, las cuarentenas y todo eso de cosas que surgían en la ley, lo que mencionaba el hermano Juan, eso de hacer, de llevar estacas para incluso hacer sus necesidades y que debía quedar enterrado, era para evitar precisamente algo que tenía que ver con una infección y una contaminación. Y Dios ya lo sabía, pero el hombre no sabía. Es decir, hasta los médicos por muchos años, sin saber esto, ellos operaban a otras personas, y eso usted lo puede corroborar en la historia, operaban a la gente con el mismo, digamos, con el mismo elemento cortopunzante con el que habían operado al anterior, prácticamente medio lo lavaban y luego lo operaban al otro y resulta que el otro se les moría. Y ellos no entendían por qué. Ellos decían, pero ¿por qué si hice bien la operación? ¿Por qué se nos murió? Pues se les murió de una infección terrible. ¿Por qué? Porque ellos mismos ignoraban el mundo de los microbios, de las bacterias, de los virus, todo eso. Entonces, la Biblia, en cambio, sí nos advierte. Y eso, pues evidentemente es algo que se llama sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Que aunque la ciencia recién descubrió eso, el sentido común nos dice que para Dios eso no es nuevo. Dios ya se lo sabía y por eso él lo advertía, pero en términos que nosotros los podamos entender. Porque usted le iba a hablar de a Moisés y al pueblo de Israel de microbios, de gérmenes, ellos pues no entenderían qué es eso porque de otras cosas no se lo podía ver. Si a nosotros todavía nos cuenta, por ejemplo, mire lo que pasó el 2020, la gente todavía no entiende bien qué diferencia hay entre una bacteria y un virus y el COVID y todo eso, y todavía es complejo entenderlo en esta época, imagínense en esa época, pero Dios ha hecho y ha determinado leyes que son con sentido común, es decir, para protección de la misma humanidad. Ahora, otro detalle interesante aquí es lo siguiente, es que esto nos lleva al principio del sentido común, es decir, la capacidad de entender o juzgar de forma razonable. Cuando usted estudia la Biblia, usted se vuelve razonable, es decir, no es alguien que tiene la capacidad de razonar correctamente. Esto nos ayuda a someternos al texto y no interpretarlo a nuestra manera o conforme a nuestro pensamiento. Un ejemplo, el sentido común se ilustra, por ejemplo, el sentido común se ilustra cuando Jesús dice que, oiga esto, los cristianos pueden obtener todo lo que pidan. Este es interesante, a ver. Este es un ejemplo muy sencillo y con este estamos terminando. El ejemplo es, hay un texto en Juan 15:7 que dice que los cristianos, la gente que pida con fe y le pida al Señor, puede obtener todo lo que pidan. Esto es interesante, a ver. ¿Qué nos diría el sentido común? Vamos a leerlo. Juan 15:7, rápidamente. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, la pregunta basada en el sentido común para interpretar correctamente ese texto significa que Dios nos va a conceder todos nuestros caprichos. No. Absolutamente no, porque tiene otro contexto. Amén. Y el otro contexto es, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y si vamos a la enseñanza apostólica, es si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos... Sí, señor, exactamente. Entonces, pero hay gente que no aplica eso que acaba de aplicar el hermano, y además de que es un sentido común regido por la Biblia, no aplica eso, y he escuchado muchos, especialmente los que hacen parte de lo que se llama la teología de la prosperidad, que usan mal este pasaje, y ellos piensan que ahí Dios está dando una licencia para que usted caprichosamente diga, no, es que Dios dijo que todo y pues todo es todo, pero realmente todo es todo lo que está sujeto al sentido común. Voy a poner otro ejemplo. Hay un versículo en Eclesiastés que hoy precisamente tengo preparado una enseñanza para hablar sobre finanzas referente a ese versículo que dice que el dinero sirve para todo. Entonces, significa que sirve, por ejemplo, para comprar la salvación o para comprar la salud. No, imposible, se compra la medicina, pero no la salud. Entonces, definitivamente eso de que sirve para todo, dentro del contexto significa, si usted lee Eclesiastés, todo lo que es posible debajo del sol, todo lo que puede ocurrir debajo del sol. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar y eso ya lo sabemos. Entonces, en ese sentido, el sentido común es crucial y sí que carecen muchos intérpretes de eso. Aquí terminamos, amados, para respetar vuestro tiempo también y así terminaremos con esta explicación. El sentido común nos dice en esta declaración que debe haber alguna limitación, porque nos percatamos que los cristianos realmente no tienen todo lo que piden. En 1 de Juan 5:14, y gracias a Dios el mismo Juan lo aclara, se confirma que la limitación es la voluntad de Dios. Es decir, todo lo que pediremos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Ahora, dos cosas fundamentales finales. Número uno, las preguntas adecuadas al texto. Si usted quiere entender un texto, interpretamos la Biblia apropiadamente cuando aprendemos a hacerle las preguntas correctas al texto. Por ejemplo, la interpretación bíblica es una ciencia y las reglas que usa requieren tiempo, energía y un compromiso serio con el aprendizaje. Pero el aprenderse, hay muchas más satisfacción al hacer las preguntas indicadas al texto que solamente adivinar. Adivinar es, bueno, a ver, yo creo, supongo, a ver, yo creo, así debe ser, yo entiendo, pero cuando ya usted hace un estudio serio, va a responder como mínimo las preguntas que le dejo aquí a continuación. Si deseamos hacer un estudio profundo de un pasaje y aplicarlo a la actualidad, debemos responder positivamente las siguientes 12 preguntas. Todo exégeta, todo hermeneuta debe hacer, por lo menos responder antes de traer una aplicación cómo correctamente estas preguntas. Número uno, ¿quién escribió el texto? Número dos, ¿a quién estaba dirigido o iba dirigido el texto? Número tres, ¿cuál era el propósito del texto originalmente? ¿Dónde se escribió el texto? Eso es importante. ¿Cuándo se escribió el texto? ¿En qué idioma se escribió el texto? ¿En qué elementos se escribió el texto? ¿Conozco el significado de todas las palabras del texto? ¿Qué significa este pasaje en la cultura contemporánea? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido a la manera en que vivo? ¿Entiendo todos los hechos en este pasaje? ¿Conozco el contexto de este pasaje? Básicamente, esto es lo que tiene que ver con el asunto de la hermenéutica.